Muy bien. Como siempre, hermanos, recordarles tener la Biblia de la mano, un cuaderno, un lapicero de apuntes y vamos a empezar. Como siempre, haciendo primero nuestra oración como el Señor nos enseñó. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Iniciamos esta clase en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Muy bien. Hoy día nos toca el tema número 30, los mormones. Y esta clase está basada, bueno, en el libro El diálogo con los protestantes del padre Amatuli del movimiento de los apóstoles de la palabra, y también en este libro, que es una edición especial de los apóstoles de la palabra, trata sobre los mormones. Muy bien. Y por supuesto, nos apoyaremos como siempre en la Biblia. Vamos a conocer de esta secta para tener una idea de quiénes son y qué enseñan. Y vamos a comenzar viendo la historia de esta secta. Su verdadero nombre es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, más conocidos como los mormones. ¿Por qué? Porque ellos tienen un libro que se llama el Libro del Mormón. Entonces, de ahí viene este sobrenombre, se puede decir, con los que se les identifica. Vamos a ver la situación en que esta secta aparece. Hermanos, a principios del siglo XIX, toda América del Norte era una gran amalgama en la que se mezclaban varias creencias y prácticas religiosas. Existían gran cantidad de predicadores entusiastas y muchas veces completamente ignorantes en cuestiones bíblicas. Recorrían los pueblos, ¿sí? Y aldeas de Estados Unidos, gritando en las plazas, exhortando un cambio de vida. A falta de preparación seria, insistían ellos en visiones personales, sueños y éxtasis en el afán de atraer gente y entusiasmarla, provocando un clima de exaltación general con llantos, convulsiones y aplausos. Todos ellos invitando a las personas a formar parte de su grupo, ¿sí? En abierta competencia a las iglesias bautistas, metodistas y presbiterianas de la época en Estados Unidos. Bien, les estoy compartiendo también algunas fotos históricas de la época, ¿sí? Bien, entonces era la situación histórica que se vivía en Estados Unidos a principios del siglo XIX. Ahora vamos a ver quién es el fundador. José Smith, ¿sí? Que nació en Sharon, el condado de Windsor, estado de Vermont, Estados Unidos, el 23 de diciembre de 1805. Sus padres se convirtieron en presbiterianos y él simpatizaba por los metodistas. Pero ante la agitación religiosa que existía, según él dice, no se decide por ninguna iglesia, según lo manifiesta él en su libro, La perla de gran precio. Continuamos viendo dentro de la historia las revelaciones.
Como casi toda, la gran mayoría en realidad de sectas, las principales sectas han aparecido siempre mediante que sus fundadores han tenido visiones o mensajes o apariciones, ¿no? Divinos con los que ellos fundamentan, se puede decir, la creación de esta nueva iglesia, o como ellos llaman, ¿no? O sabemos nosotros, de esta nueva secta. Bien, a los 15 años de edad, estando en un bosque, tuvo su primera revelación. Según Smith, se le aparecieron dos personajes cuya brillantez y gloria superan toda descripción. Les preguntó qué secta era la correcta para poder unirse. Se le contestó que ninguna, pues todas estaban en error. Eso es lo que dicen, que afirma Smith, que le respondieron estos dos personajes que se le presentaron. ¿Por qué razón? Porque ya se habían pervertido, dice. Uno de ellos le habló al otro y, señalando a José Smith, según cuenta, dijo: este es mi hijo amado, escúchenlo. Y después se le dijo que era necesaria una renovación del Evangelio de Jesucristo. Imagínense la revelación que supuestamente tiene José Smith, ¿no? Uno de estos seres, estos personajes brillantes que se le presentaron, uno le dice al otro, señalándolo a Smith: este es mi hijo, ¿no? ¿Sí? Mi hijo amado, escúchenlo. Y dice, pues, Smith cuenta que se le ordenó renovar el Evangelio de Jesucristo. En 1823, si continuando con las revelaciones, se le apareció otro personaje de nombre Moroni, que le dijo que en cierto lugar había un libro conservado por el don y el poder de Dios, escrito por Mormón 1500 años antes de Cristo, sobre planchas de oro, el cual encerraba la plenitud del Evangelio. Escrita en otra lengua y con caracteres desconocidos, se le proporcionaron dos talismanes, el Urim y el Tumim del Antiguo Testamento, un sistema de lentes a base de piedras preciosas que le permitieron entender el texto y dictar su traducción. Para que no pareciera cuento, Smith hizo firmar a 11 de sus seguidores una declaración, según la cual también ellos habían visto el libro original. Más tarde, 3 de ellos, ¿sí?, Cowdery, Wilmer y Harris, retiraron su testimonio y abandonaron el mormonismo. Ahora vamos a ver dentro de la historia de los mormones el tema del sacerdote. Según cuenta Smith, un día se le apareció un mensajero del cielo, a él y a Oliver Cowdery, ¿no?, que los ordenó sacerdotes en el sacerdocio de Aarón. Entonces, como los ordenó sacerdotes, ambos bajaron al río y se bautizaron mutuamente, quedando revestidos, según Smith, del sacerdocio de Aarón. También afirma Smith que más tarde se les apareció San Juan el Bautista, que ahora San Juan, los ordenó sacerdotes según la orden de Melquisedec. Así, hermanos, ya es que así es que José Smith fundó su iglesia el 6 de abril de 1830. Fundó la iglesia de los santos de los últimos días. Continuando con la historia de los mormones, veamos ahora lo que es el tema de la poligamia. En 1843 declaró Smith haber tenido una revelación divina, donde se le dijo que tenía que restablecer la poligamia. Su justificación bíblica era basarse en los patriarcas que tenían concubinas y no cometían pecados, que Dios a través de él lo volvía a restablecer,
Y para que no tuviera problemas Smith con sus seguidores, lo declaró ley general. O sea, todo mormón podía tener todas las esposas y las concubinas que desearan y no cometían adulterio. Ahora, cada hombre podía casarse con todas las mujeres vírgenes siempre que la o las esposas se lo permitan. Las esposas no cometían adulterio, pues solo se entregaban a él, o sea, al hombre y a ningún otro. Entonces, por eso las mujeres no cometían adulterio. Posteriormente a esto de la poligamia se desató un gran conflicto y también sufrió una sublevación de parte de un grupo de sus seguidores. Fue hecho prisionero por el ejército y llevado a prisión. Luego, hermanos, turbas enfurecidas tomaron la cárcel donde estaba él y lo mataron el 27 de junio de 1844. Se sabe históricamente que José Smith tuvo 33 esposas, entre ellas una de 14 años, y también tomó por esposas a una mujer y a su hija. Vamos a ver también ahora dentro de la historia de los mormones la denominada emigración. A la muerte de Smith lo sucede Brigham Young. Este organizó una emigración general de casi todos los mormones hasta Salt Lake City, en Utah, donde Young logró organizar al mormonismo en sus 30 años al mando de esta secta. Nosotros hemos visto películas, ¿no?, del Medio Oeste y esas caravanas. Bueno, los iniciadores de estas caravanas inicialmente fueron los mormones en busca de un sitio donde ellos poblar y tener solo una ciudad de puros mormones. Que por supuesto ahora existen en esta ciudad, Salt Lake City, en Utah. Es una ciudad predominantemente de mormones y de sectas mormonas, de diferentes ramas del mormonismo. Bien, entonces, Young logró organizar pues el mormonismo en sus 30 años al mando de la secta, y este ya muere en el año de 1877, dejando 27 viudas y 56 hijos. La foto anterior, de la diapositiva anterior, donde mostraba, ¿no?, muchas mujeres con niños y un hombre al medio, esa precisamente es la foto de Brigham Young. Ahora vamos ya a pasar de la historia, vamos a conocer de los mormones la doctrina. ¿Qué enseñan los mormones? Vamos a dar una explicación rápida sobre su doctrina. Bien, dicen ellos que la Biblia es insuficiente para conocer el plan de Dios. Según la doctrina mormona, la revelación no terminó con el último de los apóstoles, sino que continúa con José Smith y todos sus sucesores. Son inspirados también para ellos el libro del Mormón, otro libro que se llama Doctrinas y Convenios, y el libro La Perla de Gran Precio, entre otros. Por eso que ahí les estoy presentando una imagen que, aparte de la Biblia, ellos consideran otros libros como parte de la revelación, porque no estaba, la revelación con Jesucristo no estaba completa para ellos. Y como tuvo la revelación Smith, se le pide que completara o continuara con la revelación. Muy bien, vamos a ver, hermanos, Gálatas, capítulo 1, versículo del 7 al 8. Gálatas 1, del 7 al 8.
Gálatas 1 del 7 al 8 dice, pero no hay otro, solamente hay personas que tratan de tergiversar el evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. Entonces San Pablo nos enseña, hermanos, que no hay otro evangelio, sino hay gente malintencionada y esta gente está maldito, como en algunas traducciones bíblicas dice, sea anatema, ¿sí? Muy bien, también vamos a buscar 1 Timoteo capítulo 4, versículo del 1 al 2 y 7. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 2 y 7. Dice, el Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Aparecerán hombres mentirosos con la conciencia marcada con la señal de los infames. Rechaza las fábulas esotéricas, verdaderos cuentos de viejas y dedícate a la piedad como a tu deporte. Entonces, hermanos, la Biblia nos dice que hay personas que abandonan la fe, ¿sí? Guiados por espíritus e inspirados por demonios, de los cuales no debemos hacer caso. Para nada, son puros cuentos. Busquemos ahora Apocalipsis capítulo 22, versículo del 18 al 19. Apocalipsis 22, del 18 al 19. Dice, yo, por mi parte, advierto a todo el que escuche las palabras proféticas de este libro. Si alguno se atreve a añadir algo, Dios echará sobre él todas las plagas descritas en este libro. Y si alguno quita algo a las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en las ciudades santas descritos en este libro. Entonces, hermanos, vemos que San Juan en el Apocalipsis es claro y tajante, diciendo que no se puede añadir ni quitar nada de lo que Dios ha revelado en Cristo y los apóstoles han transmitido hasta nuestros días. Vamos ahora a buscar 1 Timoteo capítulo 6, versículo 20. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 20. Primera Timoteo 6:20 nos dice, Timoteo, conserva el depósito, evita las palabrerías inútiles y mundanas, así como las discusiones procedentes de una falsa ciencia. Entonces, hermanos, el deber y el celo de todo cristiano es guardar el depósito revelado, como lo dice San Pablo a Timoteo en esta carta, ¿no? Muy bien, entonces vamos a continuar con la doctrina de los mormones y vamos a ver el punto número 2 de la doctrina que les vamos a presentar el día de hoy, donde se dice que para salvarse hay que tener en cuenta 4 ordenanzas según ellos. Dicen ellos la fe en Cristo. 2, dicen el arrepentimiento. 3, el bautismo por inmersión. Y 4, la imposición de las manos para comunicar el don del Espíritu Santo. Hermanos, en realidad no habría mucho que observar con estas 4 ordenanzas. Pero la fe en Cristo cuando la fe en Cristo es auténtica, cuando se acepta realmente toda la enseñanza y se hace el esfuerzo por vivirla,
Si no hay que observar mucho de estas ordenanzas, vamos a tener que, de otra manera, se trata de una fe vacía en realidad, como la del caso de los mormones. Pues sus cuentos, mentiras y contradicciones van en contra de la revelación y la moral del Evangelio de Cristo y en completa contradicción con el dato bíblico. Entonces, hermanos, recordemos que la fe en Cristo es auténtica cuando se acepta toda la enseñanza y se hace un esfuerzo por vivirla. Veamos ahora el punto 3, que es, ellos tienen una teología del progreso eterno. ¿Qué es esto? Es algo complicado en realidad de entender. Ellos hablan de 3 estados, ¿sí? Por si acaso esta imagen que les comparto son de apps mormonas, donde más o menos es un cuadro donde se explica gráficamente, ¿no? Se desarrollan estos temas. Primero dice que hay un primer estado. Dicen ellos que toda persona antes de nacer aquí en la tierra ya existía como espíritu, ¿sí? Entonces ellos denominaremos este primer estado como estado premortal, ¿no? El segundo estado dice que engendrado físicamente mediante relaciones sexuales por el Dios de este planeta, nacemos en este planeta con la cooperación de una pareja, ¿sí? Y nacemos a este segundo estado que es la vida mortal. Y después vamos a un tercer estado, donde los espíritus regresan al cielo y dentro de de este estado espiritual, sería el mundo espiritual, hay 3 grados. Rápidamente mencionarles son el reino celestial, el reino terrestre y el reino celestial, es lo que ellos enseñan. Ojo que Smith, como Charles Russell de los Testigos de Jehová, se dice que eran masones y incluyeron, se puede decir, mucha de la enseñanza de la logia masónica dentro de su doctrina. Entonces, hermanos, ellos enseñan que hay 3 estados, ¿no? Vamos ahora a responder nosotros. Y para esto vamos a ver Eclesiástico, capítulo 12, versículo 7. Eclesiástico, Eclesiastés 12:7. Eclesiastés 12:7. Eclesiastés 12:7. Dice, el polvo vuelve a la tierra de donde vino, y el espíritu sube a Dios que lo dio. Vuelvo a repetir, Eclesiastés 12:7. El polvo vuelve a la tierra de donde vino, y el espíritu sube a Dios que lo dio. Entonces, hermanos, aquí se dice que Dios dio el espíritu. No se dice que el espíritu existía antes de encarnarse. Dice que Dios dio el espíritu. Muy clarito. Bien, entonces vamos ahora a buscar Juan capítulo 1, versículo 12. Juan capítulo 1, versículo 12. Juan 1, 12. Juan 1, 12 nos dice, pero a todos los que lo recibieron les dio la capacidad de ser hijos de Dios. ¿Sí? Pero a todos los que lo recibieron les dio capacidad para ser hijos de Dios. Entonces, hermanos, nosotros no somos hijos de Dios por naturaleza, o sea, literal, o sea, naturaleza divina. No somos como Cristo, ¿no? Que es hijo divino, que es Dios. Nosotros no tenemos esa naturaleza. Y no somos hijos de Dios por naturaleza, sino somos hijos de Dios por adopción, mediante la fe y el bautismo.
Vamos a buscar ahora Mateo capítulo 22, versículo 30. Mateo 22, 30. Mateo capítulo 22, versículo 30 nos dice: primeramente, en la resurrección no se toma mujer ni esposo, sino que son como ángeles en el cielo. Entonces, hermanos, aquí encontramos la enseñanza de Cristo es muy clara. Nos dice que en la vida futura no habrá vida matrimonial porque todos seremos como espíritu, ¿no? Bien, entonces vamos ahora a ver el punto 4, que ellos mencionan dioses, ángeles y hombres. Según los mormones, tienen cuerpos, son de la misma raza y representan grados diferentes de evolución. O sea que los dioses, los ángeles y los hombres son lo mismo. Esto, hermanos, es una enseñanza totalmente contraria a la Biblia, que presenta una diferencia profunda entre Dios, un solo Dios, y todas las criaturas, como lo encontramos en el primer capítulo del Génesis. Si leemos todo el Génesis, vamos a ver que todos somos criaturas, ¿sí? Somos creación de Dios, mas no somos dioses. Entonces no podemos ser igualmente dioses, ángeles y hombres. En el punto 5, vamos a revisar su doctrina, donde dice ellos tienen dos categorías de sacerdocio. El primer sacerdocio que ellos tienen es como el sacerdocio de Melquisedec. Mediante este sacerdocio, ¿sí? Ellos cuidan el aspecto espiritual y tiene grados de apóstoles, patriarcas, sumos sacerdotes, ancianos y obispos. Con el sacerdocio de Melquisedec, ellos cuidan del aspecto espiritual. Y con el sacerdocio de Aarón, se carga de todo lo material. Y tiene que ver ya con el aspecto material, con el diezmo, ¿sí? Y acá hay grados también, sacerdotes, maestros y diáconos, en el sacerdocio de Aarón. Bueno, hermanos, al no tener sucesión apostólica dada por Cristo y transmitida por los apóstoles hasta nuestros días, no tienen el poder dado por Dios, por lo tanto, su sacerdocio no es válido y además fraudulento, ¿no? Por el cual se aprovechan de sus seguidores cobrándoles el diezmo. Vamos a ver también una doctrina. Ellos tenían esta doctrina que los negros estaban maldecidos por Dios. Según la historia de la Iglesia Mormona y sus eruditos, los negros, y como se referían a ellos, son una raza maldita porque no fueron fieles a Dios en su primer estado. Acuérdense, en su primer estado es cuando eran espíritus, ¿sí? Entonces la vida preexistente a Dios. Y de ahí es que cuando nacen en una familia con piel negra. Muy bien, hermanos, la iglesia mormona en su etapa inicial fue sumamente prejuiciosa contra las personas de raza negra. Y aunque ya hubo un cambio, ¿no? Hubo un cambio en la actitud hacia los negros desde el 9 de junio de 1978, ¿no? Cuando ellos por fin fueron permitidos en el sacerdocio mormón. No se puede negar, hermanos, que el mormonismo fue hasta tiempo muy reciente una iglesia racista, por supuesto, y ahora hay
personas negras dentro de los mormones, incluso a nosotros los latinos también, ¿no? Por la piel cobriza, también ellos nos indicaban que también no podíamos supuestamente pertenecer a esta iglesia por el color de piel, porque supuestamente no habíamos sido fieles a Dios en espíritu. Ya después, con su afán de ellos ya expandirse, ¿sí? Entonces aceptan a los negros, por eso ya comienzan así, a los latinos, y ya comienzan pues a venir a Sudamérica también, a Centroamérica, a ir a África, porque ya hay esa apertura. Pero sí, la iglesia mormona fue una iglesia racista. El punto 7 es, ellos celebran la Cena del Señor, pero solo como un recuerdo, y cambian la especie del vino por el agua, para evitar que se emborrachen, ¿no? Ellos no toman supuestamente nada de licor, entonces el vino lo cambian por agua. Entonces, les estoy pasando imágenes de la denominada Cena del Señor, como mero recuerdo. Y como es lógico que lo vean como un solo recuerdo, hermanos, porque ya hemos visto que no tienen el sacerdocio establecido por Cristo. Y esta representación de la Cena del Señor es solo una pantalla, hermanos, ¿sí? Es solo una pantalla de cristianismo para encubrir la doctrina contraria a Cristo y engañar a los tontos. Una de las fotos que les comparto en esta diapositiva precisamente es la consagración del pan y el agua, ¿sí? Recuerden, no vino. Y en la otra foto que les comparto es cuando ellos tienen sus bandejitas donde reparten las copitas con agua para que puedan celebrar la Cena del Señor como un mero recuerdo. Veamos ahora el tema del milenio dentro de su doctrina. Ellos afirman que después del regreso de Cristo habrá 1000 años de pruebas y después recién habrá el juicio final. Hermanos, el reino milenario de Cristo se trata de algo simbólico y representa la historia de la iglesia a partir de la caída de la Roma pagana que quería acabar con el cristianismo, ¿no? Con Cristo resucitado, triunfante sobre el mal, eso es ya el verdadero reino milenario. Es algo simbólico. Veamos ahora el bautismo por los difuntos. De repente alguno ha escuchado. Y los mormones, hermanos, se hacen bautizar en el lugar de un muerto buscando su salvación mediante el bautismo. ¿Qué hacen ellos? Ellos se basan en la cita de 1 Corintios 15:29, donde se habla de una costumbre de ciertos grupos de cristianos de Corinto, que preocupados ellos por la salvación de sus familiares muertos, porque no conocieron el Evangelio de Cristo, entonces ellos se bautizaban en su nombre. Pero lamentablemente, pues hermanos, ellos confunden una costumbre que tuvo un grupo de cristianos de Corinto, y precisamente San Pablo en esta carta a los Corintios si uno lee el contexto de este versículo, vamos a darnos cuenta claramente que San Pablo les recrimina hacer esto y que no deben hacerlo, porque no tiene sentido, ni pertenece a la enseñanza, por supuesto. Ahora vamos a ver su organización. Dentro de su organización, la lidera un presidente, ¿sí?
Hay una presidencia, ¿sí?, que dirige toda la organización. Después se encuentra los 12 apóstoles, que es un consejo, con el presidente a la cabeza, por supuesto, ¿sí? Les estoy compartiendo fotos que he conseguido recientemente de preparando este tema sobre los actuales la actual presidencia y el presidente y los 12 apóstoles de los mormones. Después está esa organización, las denominadas stake o estacas, ¿sí? Que son diócesis, que vendrían a ser sus diócesis, y después tienen también parroquias, las ward. De ahí tienen el servicio a la iglesia, que este servicio la realizan los jóvenes que son invitados a prestar servicio por 2 años. Los gastos corren por cuenta de ellos, su familia o su parroquia. Hace unos años aquí en Chiclayo yo me acordaba, recuerdo que había ciertos días que los mormones los encontraba en cola en el banco, ¿no? Porque era el día que les depositaban este dinero para solventar sus gastos. Y después tenemos el tema dentro de la organización, muy importante para ellos es el diezmo, ¿sí? Tienen una estricta recolección de los diezmos, que son centralizados y administrados, son muy bien administrados los diezmos de parte de esta secta. Ahora, vamos a ver también el punto D, que es las ramas del mormonismo, la división. No es de sorprenderse, hermanos, que dentro de las sectas haya muchísima división, ¿sí? Entonces, y los mormones no son, se han escapado a esto. Tras la muerte de José Smith en el año 1844, hubo la primera gran división entre los que seguían el consejo de los 12 apóstoles, con Brigham Young a la cabeza, y los que seguían a su hijo, José Smith III, que se decía había dejado a la cabeza de la organización según su última voluntad. O sea, en el momento de morir José Smith, su última voluntad fue que su hijo liderara esta secta. Entonces hay una división ahí. Y vamos a ir conociendo, ¿no? Primero tenemos la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, o ISUD, en 1844, con Brigham Young a la cabeza. También tenemos la Comunidad de Cristo, de 1844, conocida también como la Iglesia Reorganizada de los Santos de los Últimos Días, que esta sí es la de José Smith III, ¿no? Entonces, Young por un lado, José Smith III por el otro. Y tenemos a los denominados Rigdonitas, en 1845, que eran seguidores de Sidney Rigdon, cofundador de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, y fue excomulgado de esta secta, de la ISUD. También tenemos a los Bickertonitas, denominados del 1862, conocida también como la Iglesia de Cristo. Su fundador, William Bickerton, por eso se denominan Bickertonitas. Tenemos después la Iglesia de Cristo en 1863, conocida también como Terreno del Templo, fundada por Granville Hendrick. Después tenemos los Estranjitas en 1844, su fundador James Strang, por eso se llaman Estranjitas, que fue cofundador de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Y a la muerte de este señor, en 1856, la mayoría de sus seguidores se unió a la Comunidad de Cristo, ¿no? A la Iglesia Reformada de José Smith III.
Después también tenemos identificada dentro de una de la línea de las divisiones del mormonismo a la iglesia fundamentalista de los santos de los últimos días, eh, que apareció en 1931 con John E. Barlow, que salió de la iglesia de los santos de los últimos días de la ISUD. Él reunió en realidad a varios mormones polígamos y fundó esta rama del mormonismo. Esta es la rama actual que existe en Estados Unidos y parte de México, donde los mormones son polígamos. A estos somos los que vemos a veces en el canal de cable, ¿no? Hay unos reality de esta secta, que es la Iglesia Fundamentalista de los Santos de los Últimos Días. O sea, sí hay actualmente mormones polígamos. Y para que lo tengan más claro, acá les presento un cuadro a través del tiempo con la división de los mormones. Ahí está la división, ¿sí? Entonces tenemos identificados a 7, ¿no? ¿Sí? Pero una regresó, se unió a la comunidad de Cristo. Muy bien, hermanos. Concluyendo, son una secta económicamente multimillonaria. La secta de los mormones es una secta multimillonaria, ¿ya? Ténganlo claro. Recolectan aproximadamente 8.000 millones de dólares al año de diezmo a nivel mundial. Imagínense, 8.000 millones. Poseen grandes empresas en Estados Unidos y gran parte del mundo. Su fanatismo religioso es muy fuerte, por eso que muchos de ellos dan servicio a la iglesia, por eso vemos que los jóvenes, ¿sí?, dan 2 años de servicio a la iglesia. Y pues con su evangelio de prosperidad van conquistando a los pocos firmes en la fe. El evangelio de la prosperidad te dice que mientras tú estás más cerca a Dios y das más, entregas más, Dios te va a multiplicar más en la tierra. Entonces, si tú quieres tener prosperidad en la tierra, ¿sí?, tienes que dar más a la iglesia. Ese es, en resumen, el evangelio de la prosperidad, que tienen muchas sectas, por si acaso. Bien, hermanos, entonces vamos a entrar a la rueda de preguntas. Me pueden abrir sus micrófonos, hacer su pregunta para yo responderla. Los que quieran o no puedan tener su micrófono activo, pueden escribir al chat y vamos a poder responder las preguntas que tengan sobre este tema de los mormones. Bien, hermanos, soy todo oídos. A ver. Hermano Marco, buenas noches. Buenas noches, hermana Frecia, ¿cómo está? Bien, gracias. Esta parte que menciona del bautismo por los difuntos, no lo tengo claro. ¿Me podría explicar, por favor? Gracias. Sí, hermano. Muy bien. Vamos a explicarlo, vamos a ir bueno, a ver, vamos antes de entrar a la cita específica. Es, por ejemplo, si yo tengo tenía un familiar o tengo un familiar, yo siendo mormón, yo tengo un familiar que no es mormón y como no he conocido realmente el evangelio completo, ¿sí? Entonces, para salvarlo, ¿sí?, yo me bautizo por este familiar que falleció y que no perteneció a los mormones. Esa es la idea. La sacan, como habíamos visto, o que lo que les había mencionado, perdón, de 1 Corintios capítulo 15, versículo 29. Vamos a 1 Corintios capítulo 15, 29. Dice, pero díganme, ¿qué buscan esos que se hacen bautizar por los que han muerto? Si los muertos de ningún modo
pueden resucitar. ¿El bautismo por ellos? Es lo que Pablo les cuestiona y les pregunta, ¿no? ¿Por qué? Porque llega a oídos de Pablo que en esta comunidad de Corintios había gente que se estaba haciendo bautizar por los muertos, preocupados por su salvación, porque no habían conocido el Evangelio de Cristo, entonces como ya habían fallecido y no habían tenido la oportunidad de conocer a Cristo, entonces se bautizaban por los muertos. Y ellos, los mormones, sacando una enseñanza de donde no hay, ¿sí? Más bien es un cuestionamiento de Pablo y les está en realidad reprendiendo, se puede decir, esta actitud. Ellos dicen, pues antiguamente los cristianos se bautizaban por los muertos por su salvación. Entonces lo hacemos. Bien, entonces esa es, hermana, la explicación que le podría dar el del bautismo por los difuntos que realizan los mormones. Muy bien, ¿alguien más? Hermano, ¿nos podría hablar sobre la Trinidad de los mormones? ¿Es igual a la Iglesia Católica? ¿Son creyentes? Hermana, en realidad de los libros que por lo menos yo tenemos de los mormones, ¿sí? No hay ese punto. No hay ese punto, ¿no? Y lo puedo volver a revisar aquí. Espérense. No, hermana, por lo menos no explica ese punto del libro. No, desconozco yo para poder darle esa respuesta si los mormones en realidad asumen la Trinidad como nosotros. En todo caso, le podría averiguar, ¿no? Y ya le hago llegar la respuesta en todo caso. Bien, hermano, gracias. Sí. No fue la doctrina. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta. Se diría que esta secta se llama secta, ¿no? Se diría que esta secta es mayormente un negocio, diría, ¿no? Bueno, hermana, todas las características de las sectas que obligan al diezmo prácticamente son un negocio, ¿sí? Lo que pasa es que los mormones han sabido administrar de manera, se puede decir, excelente los ingresos. Y también la historia que ellos han tenido también los obligó, se puede decir, a tener una administración muy buena de todo lo que ellos recababan por diezmo. ¿Sí? Recordemos, hablamos en la historia de esa emigración que tuvieron que hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque como hubo conflicto con el resto se puede decir, de sectas protestantes en Estados Unidos, con esto el tema de la poligamia, entonces la muerte de su fundador, ¿no? Y había una parte que se rebeló de los mismos mormones, entonces ellos hacen este viaje, se puede decir, para
en el Medio Oeste, cuando todavía no estaba, se puede decir, conquistado por los americanos, ¿no? Ellos emigran en busca de vivir, tener un sitio donde vivir solo ellos. Entonces, como fue una comunidad, un pueblo, que ya se convirtió después en una ciudad y después en un estado de Estados Unidos y en grandes ciudades de Estados Unidos, en Utah, ¿sí? Bueno, fueron administrando, fue como un gobierno, ¿no? Como un gobierno, como si fuese un estado teocrático, se puede decir, ¿no? En base a la administración y ese dinero lo han invertido. Ellos tienen grandes inversiones, si no me equivoco, si no mal recuerdo también, la cadena de hoteles Marriott es de ellos, ¿no? Hay muchos negocios, tienen empresas en Argentina, en Brasil, empresas de agroindustriales, por ejemplo, ¿no? Aparte de que, bueno, la cadena de Marriott está en diferentes países a nivel mundial. Un megamall, ¿sí? Que había costado creo que $1.000 millones, este megamall, ¿no? Entonces, han hecho grandes inversiones y precisamente las cabezas ¿no? La presidencia y los apóstoles, curiosamente, son los altos ejecutivos de estas empresas, ¿no? Por eso les podemos decir que es una secta multimillonaria. Aparte del diezmo que recogen a nivel mundial, lo invierten también en empresas, hacen buenas inversiones. ¿Alguna otra pregunta más? Por eso. ¿Qué tal? Los mormones, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Bueno, yo sí comentarles un poquito que si ustedes tienen este libro, los mormones, le pueden leer, la historia o sea, la fundación de esta secta por Smith es una serie de cuentos increíbles en realidad. Ustedes van a ver que es puro cuento, ¿no? Con cuentos con revelaciones. Va a decir que hubieron dos tribus de Israel llegaron a América, por ejemplo, ¿no? Que no hay ningún fundamento científico, ¿no? Donde hay restos arqueológicos y nada de que haya llegado sectas, tribus judías, ¿no? De las 12 tribus de Israel a América. Pero ellos afirman, incluso tienen nombres, que dice ahí, una que era buena, una que era mala, que hubo una guerra entre ellos, ¿no? Los buenos al final perdieron, pero escondieron unas tablas, y de ahí vienen las tablas que encontró, ¿cómo se llama? Smith, mediante mensajes, ¿no? O sea, estas tablas con la revelación, estas tablas de oro, ¿no? Es decir, todo como para hacer una película de ciencia ficción, en realidad, con las historias de José Smith para poder fundar su iglesia y ser lo que es ahora, ¿no? O sea, Smith era un gran cuentista en realidad, y era de forma personal también era un buscador de tesoros. Por eso que no es raro que parte de su revelación haya sido que había un lugar, en un lugar escondido estaban las tablas de oro, ¿no? Donde estaba la revelación. No es de sorprenderse si él era un buscador de tesoros. Bien, hermanos, ¿alguna otra pregunta? Hermano Marco, buenas noches. Dígame, hermana. Buenas noches. Los mormones son polígamos, ¿no? Pero no todos son así. Claro.
Ojo, cuando yo hablo actualmente hay mormones polígamos, sí, es una división, ¿sí? Es una rama del mormonismo la que son polígamos. Esa es la rama que se denomina Iglesia Fundamentalista de los Santos de los Últimos Días. La que normalmente llega acá, que conocemos aquí en Perú, los hermanos que están de aquí en Perú, llega normalmente la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Sí, que O sea, no es perdón. la de los polígamos. O sea, No, las iglesias que están acá en el Perú son los mormones polígamos. no. En Perú no hay secta polígama. Ah, aquí en Perú no No. están esos rumores. O sea, la iglesia fundamentalista de los santos de los últimos días existe en Estados Unidos mismo y en parte del norte de México. En Norteamérica, Sí, ya. sí, Ok. ya, sí. Pero sí, como les digo, o sea, sí hay secta mormona que es polígama, ¿no? No hay, pero sí hay. Como hermanos, ya vamos a ver en nuestra siguiente clase, en nuestro siguiente tema nos toca los adventistas, ¿no? Y también los adventistas también se han dividido, ¿no? Entonces hay unos adventistas, como los adventistas del séptimo día, los adventistas de la Reforma, por ejemplo, ¿no? Ellos son vegetarianos, no comen nada de carne, ¿no? Ese es, dentro de los adventistas, ellos son los vegetarianos, ¿no? Y así, aquí en este caso, los mormones, eh, la iglesia fundamentalista de los santos de los últimos días son los que son polígamos. Claro, y la poligamia, por si acaso, en Estados Unidos también está penada. Entonces, ellos no se pueden casar en realidad, ¿no? Legalmente no se pueden casar, sino que con sus esposas de forma espiritual se casan, no se pueden casar porque estarían cometiendo delito. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra pregunta, hermanos? Muy bien. Entonces, si no hay ninguna otra pregunta, continuamos. Hermano, Sí. sí, quería preguntar cómo iniciar de repente. Bueno, yo tengo un familiar que es mormón. A mí me da mucha pena porque eh, está equivocado, como bien dice usted, con referencia a que todos se creen santos, ¿no? Todos son dioses, todos están en el mismo nivel. Y eso pues es una blasfemia, ¿no? Están equivocados. En una fecha su hijito se puso un poco de mal. Y bueno, nosotros de acá de Chiclayo le mandábamos que por favor orara, se pusiera en el Santísimo, pidiera por la vida de su niño y todo lo demás, ¿no? Porque y yo le decía, bueno, entre las cosas que comentaba con él, le decía de que por favor se humillara ante el Señor, porque no era, no era bueno ese pensamiento en el sentido de que él se podía poner al mismo nivel que nuestro Dios, ¿no? Que nuestro Señor, Dios Padre y Jesús. Entonces, bueno, no sé, de ahí ya no he vuelto a conversar nada con referencia a la fe, porque como él está en Lima y yo estoy por aquí, a veces más bien vale directamente, a veces enfrentar estas situaciones, ¿no? Porque a veces las palabras son mal tergiversadas y uno no quiere chocar con su hermano, con su familia, tampoco no quiere llevarse mal, ¿no? En general con todos, ¿no? Quieren siempre una armonía, un poco de paz. Y no sé, pues, hermano,
si debo de qué manera puedo abordar nuevamente ese tema, ¿no? Porque yo sé en realidad que ellos están muy equivocados, Sí, influenciados quizás de una manera alienada más que todo el apoyo de Estados Unidos, ¿no? Y él mucho tiempo perdió también en el estudio, se quedó en un 5.º ciclo en la universidad, por irse a hacer esa obra que dice usted de 2 años, donde le pagaban todo esto, pero ese fue no quizás por eso, sino porque tuvo una decepción amorosa y no tuvo orientación de un padre que ya, bueno, falleció, y teníamos una madre muy, muy acogedora, muy, muy maternal, y quizás no le abrió mucho su mente para que él pudiera de alguna manera abrirse a ella y pedir un consejo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quisiera, a ver qué me podría usted decir. bien, hermana. Primero que te digo que es muy difícil en realidad, porque te puedo decir que la característica de los mormones, así como los testigos de Jehová, son personas que tienen un compromiso, se puede decir, con la secta muy grande, ¿no? O sea, el adoctrinamiento que se les hace es muy fuerte, es muy fuerte. Entonces, digamos, la expresión como que les lavan la cabeza, ¿no? A ese punto, o sea, imagínense, porque incluso, como le digo, los mormones para creer, o sea, una persona que sale de la iglesia verdadera para irse con los mormones, es comer, o sea, es eh, hacer las mentiras verdades, o sea, cuentos, falacias, que, hermana, es inconcebible a una cabeza con un poco de razón, pero hay ese proceso, ¿no? Y eso lo vemos en este tipo de sectas, los mormones, por eso cuando alguien les hace caso, comienzan a llegar a la casa continuamente a hacer ese trabajo de adoctrinamiento. Los testigos de Jehová los mismos, a una casa que le abren la puerta y entre comillas, cuando se convierten en estudiantes de la Biblia, viene ese adoctrinamiento, ¿no? Entonces, y de ahí nace ese compromiso. En realidad es envidiable porque trabajan tanto, con tanto afán para su secta, que es envidiable, ¿no? Porque el padre Matol incluso lo dice, ¿no? O sea, los católicos y los católicos, ¿dónde está esa fe que tienen? Están en la iglesia verdadera, no se tiene ese afán por amor a la palabra y por aprender y también por de ir transmitiendo el evangelio, ¿no? A los hermanos. No hay esa preparación. O sea, el católico, la mayoría, ¿sí? Va a misa por cumplir, ¿no? O sea, pero va a misa y nada más. Entonces, en este tipo de sectas, normalmente van 3 hasta 4 veces a su cultos, ¿no? Y a prepararse, ¿no? Y a su formación. Imagínense nosotros, ¿cuándo vamos así? Si nosotros como apóstoles de la palabra, que damos cursos de apologética, enseñanza de la Biblia, en muchas parroquias hacemos trabajo y al principio empiezan desde 120 y después terminan ni 10, ¿no? No perseveran. Entonces, pero cuando se van, ¿no? Arrastrados por mentiras, allá sí perseveran y así les lavan el cerebro también. Entonces, hermana, es muy difícil la situación que usted me dice, ¿no? A diferencia de los testigos de Jehová, los mormones quizás son, en cuanto a las personas, a su trato con las personas, son más amables, no buscan, se puede decir muchas veces, tener confrontación, ¿no? Tratan de que todo sea lo más armonioso posible, pero bueno, hermana, el consejo es que comience a hablar con estas personas, con sus familiares, de manera gradual,
como que, como dice, como quien no quiere la cosa, para tocar temas y poder hablar de la fe y demostrar, ¿no? Pero lógico, hay que prepararse porque todo tiene que tener fundamento bíblico. O sea, si uno no tiene el fundamento bíblico, está hablando por las fuerzas. Y ese es el gran problema de la mayoría de católicos que no saben el fundamento bíblico de la doctrina de Cristo, de la verdadera doctrina. Entonces, sí, preparación, hermana, y claro, ver que vaya algo gradual, ¿no? Para que no tampoco se sienta que usted llega o busca el enfrentamiento, no. Busca un diálogo alturado, pero con fundamento bíblico, ¿no? Eso es lo que yo le podría decir, hermana Berta, pero es una expresión, como repito, Muchísimas gracias, hermano. hermano. Bien, entonces, ¿algún otro comentario más? ¿Una pregunta? Continuamos, hermanos. Bien, ahí tienen las redes sociales, como siempre, en mi Facebook, el correo electrónico también para que se pongan en contacto conmigo, y el canal de YouTube donde subimos las clases que se llama Biblia y Apologética /vía, tal cual, está ahí. ¿Sí? Y ahí pueden ustedes revisar las clases, pueden también compartir las clases. Revisen los videos, hagan sus preguntas también por ahí, algunas dudas que tengan, yo les voy a responder con mucho agrado. Y denle el me gusta o no me gusta. Estamos pero no se queden, como dicen, tibios, o fríos o calientes, como dice la palabra, ¿no? Bien, hermanos, entonces la próxima semana nos toca el tema de los adventistas. El próximo sábado, a las 8 de la noche, estaremos tocando y enseñando sobre la doctrina de los adventistas. Vamos a conocer a los adventistas. Muy bien, y como todas las noches, para concluir nuestra clase, vamos a regalarle una rosita a nuestra Madre María y decimos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Gracias, el Señor es contigo. Bendita Bendita eres entre todas las mujeres. Todas las mujeres, Bendito es el fruto de tu fruto vientre, de tu vientre, Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega por Ahora y en la hora de nosotros. nuestra muerte. Amén. ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Concluido en el nombre del Padre, del Hijo y del Padre, Espíritu Santo. Amén. Espíritu. Bendiga, hermanos. Buenas noches.